Los periodistas. Aquel extremeño amigo suyo ya fallecido lloraba del ardor provocado al morder los chiles en un desayuno de bienvenida organizado por el aventurero en su casa. Quería Salacaín sorprenderlo de la bonanza de los almuerzos poblanos, los de antes, cuando no se acostumbraban los cereales, la avena, los yogures, con frutas, los hot cakes y cuanto moderno y franquiciado desayuno invade el gusto mexicano. Juan Antonio era un apasionado de la cultura mexicana, pero poco conocía de su gastronomía. Salacaín lo había conocido en un viaje por Noruega, donde coincidió con él en Bergen, un puerto al norte del país en la zona de los fiordos, donde ambos habían acudido a un congreso, donde aparte de los asuntos profesionales se dieron tiempo para comer salmón en la mañana, salmón al mediodía y salmón en la noche. Carne de reno, bacalao y el pez mantequilla, como le decía Juan Antonio al halibut. Aquella mañana Salacaín recibió a su invitado con una taza de chocolate de agua recién hecho con unos panes dulces en el centro de la mesa. Para el almuerzo, Rosa, la cocinera, había preparado un tradicional desayuno poblano con historia: huevos revueltos con frijoles negros y chiles serranos toreados. ¿Quién ha inventado estos platos?, preguntó Juan Antonio. Difícil saberlo, respondió el aventurero. Quizá sean producto de una necesidad, como muchos de los platos poblanos de la cocina criolla, donde la suma de ingredientes del tiempo se ubica como una sincronía en el momento necesario. Antiguamente se consumían los huevos revueltos con base en una tradicional receta. Unos chiles secos se tostaban en manteca, se retiraban y se agregaban los huevos reventados y revueltos. Una vez cocidos se servían en el plato y se adornaban con los chiles tostados. Seguramente alguien aprovechó el caldo de los frijoles recién guisados y allí empezaron a bailar unos y otros en un almuerzo hoy perfeccionado y digno de una ovación mayúscula. Los frijoles y los chiles han sido los alimentos de los pobres, de las clases necesitadas, y los frijoles recién hechos en olla de barro y guisados con manteca, cebollas y a veces epazote constituyen uno de los complementos más socorridos de la gastronomía poblana. Antiguamente las tías abuelas discutían sobre cuáles eran los mejores frijoles, siempre negros, claro estaba eso desde el principio. A una de ellas le pretendía un ranchero de Santiago Tuxtla, Veracruz, y de vez en cuando le traía un costalito del frijol negro pequeño, coloquialmente llamado Veracruz. Ya cocidos daban un caldo muy sabroso y quedaban como aceitosos, muy suaves al paladar. Pero el resto de la familia prefería los frijoles negros llamados serranos, muy parecidos a los veracruzanos, pero más baratos y siempre a la mano se producen en Puebla. El caldo de los frijoles recién cocinados era fundamental para completar las sopas de fideos o simplemente para meter unas tortillas y hacer las llamadas enfrijoladas. Rosa acercó a la mesa los platos del desayuno: una buena porción de frijoles con caldo y los huevos revueltos dentro fueron dignos de las fotografías hechas por Juan Antonio. Por separado, apareció un plato de barro con los famosos chiles toreados, unos serranos asados con cebolla y condimentados con salsa inglesa y el producto estrella del señor Julius Maggi, una especie de salsa de soya. Nunca, dijo el aventurero a su amigo, he sabido de dónde salió la necesidad de mezclar estos productos con los chiles serranos, pero los sabores conseguidos son apreciados por todos. A Juan Antonio le dio curiosidad saber el origen del nombre toreados. Y respondió el aventurero: el concepto torear se usa en México como sinónimo de provocación, de picar, de obligar a responderle a alguien, como el torero cuando invita al toro a pasar frente al capote, o los chiquillos provocan a las hormigas en su nido con un palito dando vueltas sobre él, o los mechones colgantes de la funda del machete se emplean para lo mismo. Algo similar se hace con los chiles toreados. Frescos, sin el rabo, los serranos se colocan sobre la plancha o la sartén. Se agrega un poco de aceite o de manteca, se les da vuelta a fin de asarlos y cuando empiezan a formar las ampollas en la piel del chile, se agrega cebolla rebanada, todo se revuelve, se le da vueltas a fin de conseguir mezclar los sabores. Esto le provoca a los chiles sacar más picor de lo normal. Al final se condimentan con sal y las salsas, incluso hay alguien que puede agregar unas gotas de limón al gusto.
Salacaín procedió a meter en su plato unos 5 o 6 serranos toreados con sus cebollas y los cortó dentro donde el caldo de los frijoles absorbió su picor. Mezcló todo y empezó a consumir su desayuno mientras contaba a Juan Antonio historias de la gastronomía poblana. El invitado inocentemente procedió a imitar al aventurero y con toda la confianza metió en su boca la primera cucharada del huevo con frijoles y trozos de serranos toreados. Su cara cambió de color. No escupió el bocado por educación, ganas no le faltaron. Se le fue el habla, se le humedecieron los ojos. Buscó agua, pero solo había chocolate algo tibio. Salacaín se dio cuenta y corrió por una jarra de agua y sal de grano para calmar el picor. Varios minutos le tardó el picor en la boca. Rosa le cambió el plato, le ofreció otros huevos revueltos con frijoles negros, pero ya sin los chiles toreados. Después Juan Antonio sonreía al recordar la enchilada sufrida aquella mañana y decía con mucha burla: Moctezuma se vengó en mí. Los periodistas.